Quiero comenzar este video haciéndote una pregunta que posiblemente nunca te has hecho de esta manera. ¿Tú realmente elegiste todas tus ideas políticas? No te estoy preguntando por quién votaste, ni tampoco quiero saber si te consideras de izquierda, de derecha, capitalista, socialista, conservador, progresista, chavista, antichavista, morenista, panista, nacionalista o liberal. Lo que quiero preguntarte es algo mucho más incómodo. ¿Cuántas de las ideas políticas que hoy defiendes nacieron después de investigar durante semanas, comparar fuentes diferentes, escuchar a personas con las que no estabas de acuerdo e incluso tu propio partido podía estar equivocado? Y por otro lado, ¿cuántas llegaron primero a través de una emoción? Un video que te produjo rabia, una noticia que te dio miedo, un discurso que te hizo sentir orgullo, una historia que confirmó exactamente aquello que ya pensabas, o un político que comenzó a hablar de una manera que te hizo sentir que por primera vez alguien te comprendía. Porque posiblemente una de las cosas más importantes que debemos de entender sobre la manipulación política es que casi nunca comienza con una idea. Comienza con una emoción. Primero consiguen que tengas miedo de tu propia mente. Encuentre y haga que encuentre razones para justificar ese miedo. Primero consiguen que sientas rabia y después tú comienzas a seleccionar todas las noticias que alimentan esa rabia. Primero consiguen que sientas que un líder pertenece a un grupo, a tu historia, a tu familia o a tu identidad. Después, cualquier crítica contra ese líder comienza a sentirse extrañamente como una crítica contra ti. Y precisamente por eso quiero comenzar en Honduras. Porque existe una historia política que, más allá de cualquier posición partidista, debería obligarnos a pensar sobre la distancia que puede existir entre la imagen que un político construye y la realidad que puede esconderse detrás de esa imagen. Durante años, Juan Orlando Hernández fue uno de los hombres más poderosos de Centroamérica. Fue presidente de Honduras durante 8 periodos y su gobierno hablaba públicamente de seguridad, extradición, narcotráfico y lucha contra el crimen organizado. Para una parte de la población era un líder fuerte, para otra parte representaba todo aquello que estaba mal en el país. Pero quiero que olvides durante un momento las opiniones y pienses solamente en la contradicción que vendría después. Años más tarde, después de abandonar el poder, fue extraditado a Estados Unidos, juzgado, declarado culpable y condenado en 2024 a 45 años de prisión por delitos relacionados con la conspiración para importar cocaína y con armas, ¿sí? La acusación y la sentencia presentaron una realidad completamente diferente a la imagen pública de un gobierno que al mismo tiempo hablaba de combatir el narcotráfico. Y lo verdaderamente importante para este video no es utilizar esta historia para decirte qué debes de pensar sobre Honduras. No, no tiene nada que ver, sino hacerte una pregunta mucho más profunda. ¿Cómo puede un político conseguir que una población concentre su atención en determinados enemigos mientras deje de mirar suficientemente aquello que ocurre alrededor de su propio poder? Aquí aparece uno de los mecanismos más antiguos de la manipulación política. Entregarte un enemigo tan grande, tan peligroso y tan emocionalmente poderoso que todo lo demás comience a parecer secundario. Esto no pertenece solamente a la izquierda ni solamente le pertenece a la derecha. Cualquier movimiento político puede hacerlo. La izquierda puede decirte que el origen de todos tus problemas está en las élites, los ricos, los empresarios, los medios de comunicación, los Estados Unidos o el imperialismo. La derecha puede decirte que el origen de todos está en los comunistas, los inmigrantes, los progresistas, los sindicatos o las personas que quieren destruir tus valores. Un gobierno puede hacerte creer que cualquier crítica proviene de conspiraciones que desean destruir el país. Y una oposición puede intentar convencerte de que absolutamente todo lo malo que ocurre en una sociedad es consecuencia de una sola persona. El problema no está en reconocer que existen enemigos, intereses o peligros reales, porque por supuesto que existen.
Hay corrupción, hay crimen organizado, hay países que intervienen en otros países, hay empresarios que abusan, hay políticos corruptos, hay medios que manipulan, hay élites que protegen intereses. Todo eso puede ser cierto al mismo tiempo. El problema comienza cuando en realidad extraordinariamente compleja se reduce a una historia demasiado sencilla. Nosotros somos los buenos, ellos son los malos, y todo aquello que no funciona es culpa de ellos. Esa historia resulta tan poderosa porque el cerebro humano se siente cómodo cuando puede organizar el mundo en grupos claros, amigos y enemigos, buenos y malos, víctimas y culpables. La realidad, en cambio, suele ser mucho más frustrante. Un país puede tener problemas derivados de su historia, de sus instituciones, de decisiones económicas, de corrupción, de desigualdad, de violencia, de responsabilidad ciudadana, de actores internacionales y de errores cometidos por varios partidos durante décadas, pero intenta explicar todo eso en un discurso político de 30 segundos. Es muchísimo más fácil señalar a una persona y decir, ahí está el culpable. Y cuando un político consigue que veas al adversario no como alguien equivocado, sino como una amenaza existencial, puede comenzar a ocurrir algo sumamente peligroso dentro de ti. Empiezas a perdonar a los tuyos cosas que jamás perdonarías en los otros. Si el político que odias miente, dices que es un mentiroso. Si tu político miente, dices que tuvo que hacerlo por estrategia. Si el adversario utiliza las instituciones para aumentar su poder, lo llamas autoritario o autoritarismo. Si lo hace el tuyo, dices que era necesario porque el país estaba en peligro. Si el otro roba, es corrupción. Si el tuyo es acusado inmediatamente, buscas quién lo esté persiguiendo antes de preguntarte si existen pruebas. Y ahí está. Para mí una de las primeras grandes señales de lo que es la manipulación ya comenzó a funcionar. Dejas de preguntarte si una conducta está bien o mal y comienzas a preguntarte solamente si ayuda o perjudica a tu grupo. Tu moral comienza a tener dos reglamentos. Uno para las personas que amas políticamente y otro para las personas que detestas. Y lo interesante es que casi nadie reconoce este fenómeno en sí mismo. Todos lo reconocemos en los demás. El chavista dice que la oposición está llena de fanáticos incapaces de reconocer sus errores. El opositor dice exactamente lo mismo del chavista. Un simpatizante de un partido mexicano identifica perfectamente las contradicciones de los adversarios, pero puede necesitar una explicación de 20 minutos para justificar una contradicción idéntica a los suyos. Un hondureño puede denunciar durante años una determinada práctica cuando la realidad o cuando la realiza un partido y comienza a verla como una necesidad histórica cuando la realiza el suyo. Y esto no ocurre necesariamente porque las personas sean estúpidas, no. Ocurre porque la política puede entrar en una zona mucho más profunda que la razón. Puede entrar en la identidad de un ser humano. Para comprender esa parte tenemos que ir a Venezuela y recordar mucho a Hugo Chávez Frías, que entendió probablemente mejor que la mayoría de los políticos latinoamericanos en esa época. La política moderna no consiste solamente en aparecer frente a una población, sino en entrar de manera repetida en su vida cotidiana. Chávez podía hablar durante horas y horas y horas. Cantaba, contaba historias de su infancia, hablaba de béisbol, de Simón Bolívar, de Estados Unidos, de la pobreza, de los ministros, del petróleo, del socialismo y de su propia vida. No era simplemente un presidente que aparecía cada cierto tiempo en una comunidad oficial. Para millones de personas se convirtió en una presencia constante. A lo presidente y las transmisiones oficiales ayudaron a construir una relación comunicativa en la que la política ya no se sentía únicamente como algo que ocurría en un palacio. Entraba a la casa, en la televisión, en las conversaciones. Entraba con esa manera de comprender al país. Ahora, quiero que pienses en algo que no tiene que ver únicamente con Venezuela.
¿Con quién desarrollamos mayor familiaridad? ¿Con una persona a la que vemos 5 minutos cada 6 meses o con alguien cuya voz escuchamos todas las semanas durante años? La repetición tiene un efecto psicológico muy grande. Algo puede comenzar pareciéndonos extraño y después de escucharlo cientos de veces, empezar a parecernos natural. No necesariamente verdadero, pero sí conocido. Y los seres humanos solemos sentir mayor comodidad frente a aquello que ya conocemos. Esa es una de las razones por las que la comunicación política ha cambiado tanto con las redes sociales. Antes un político necesitaba una campaña para poder entrar en tu vida. Ahora puede acompañarte mientras desayunas, aparecer en tu teléfono cuando vas al gimnasio, hablarte mientras conduces, hacerte reír por la tarde y entrar en tu habitación antes de que tú te vayas a dormir. Tú puedes escuchar cientos de horas de la voz de un político que jamás ha escuchado la tuya y, sin embargo, terminar sintiendo que tú verdaderamente lo conoces. Ese fenómeno es extraordinario porque crea una intimidad que en realidad no existe. Tú sabes cómo habla, conoces sus bromas, sabes quiénes son sus enemigos, reconoces sus gestos, puedes completar algunas frases antes de que termine de pronunciarla. Cuando alguien lo critica puede aparecer dentro de ti la misma reacción que aparecería si atacaran a una persona cercana. Pero él no tiene idea quién eres. No conoce tus problemas. No sabe cómo se llaman tus hijos. No sabe qué te preocupa cuando no puedes dormir. Existe una relación profundamente desigual. Tú has permitido que esa persona entre 100 veces en tu mente, pero tú no existes de manera individual en la suya. Y aún así, puedes llegar a defenderla con una intensidad mucho mayor que aquella que la defendería algunas personas que realmente forman parte de tu vida. Esta es una de las razones por las que los políticos modernos compiten por algo mucho más valioso que tu voto. Compiten por tu atención, porque un político no controla tu atención, no necesita convencerte de absolutamente todo. A veces le basta con decidir sobre qué tema vas a pensar durante toda la semana. Imagina que un país se enfrenta a un problema de violencia, economía, salud, educación, corrupción y servicios públicos. Un líder pronuncia una frase extraordinariamente provocadora contra un adversario. Inmediatamente la oposición responde, los periódicos escriben sobre la frase, los programas de televisión organizan debates, los creadores de contenido reaccionan, las redes sociales se llenan de memes, los seguidores defienden a los adversarios que atacan. Durante 2 o 3 días, millones de personas están hablando exactamente de aquello que el político decidió colocar sobre la mesa. Nadie necesita cerrar los medios. Nadie prohibió otros temas. Simplemente una provocación fue suficiente para secuestrar totalmente la conversación. Y esto es importante porque muchas veces pensamos que manipular significa obligarte a creer una mentira, cuando existe una forma mucho más sofisticada de manipulación. Decidir qué cosas ocupan tu mente y cuáles quedan fuera de ella. Un político puede perder una discusión y aún así ganar algo muchísimo más importante. Haber conseguido que todo el país discutiera dentro del terreno que él mismo eligió. Puede hacer que la oposición pase 48 horas reaccionando a sus palabras, explicando sus bromas, corrigiendo sus exageraciones y repitiendo su nombre. Incluso quienes lo odian pueden terminar trabajando gratuitamente para mantenerlo en el centro de la conversación. Por eso algunos políticos parecen alimentarse del escándalo. Cada indignación produce atención y cada reacción de sus enemigos refuerza la sensación de que siguen dominando el espacio público. Ahora quiero llevarte a México, porque existe una historia que muestra una forma diferente de controlar la realidad política. No solamente decidir de qué se habla, sino intentar decidir qué nombre debe recibir aquello que ocurrió en septiembre de 2014, cuando desaparecieron 43 estudiantes de la escuela rural de
Ayotzinapa. El caso produjo conmoción dentro y fuera de México. Meses después, las autoridades presentaron una narrativa oficial sobre lo que supuestamente había ocurrido y aquella versión llegó a conocerse como la verdad histórica. Piensa durante un momento en el poder de esas dos palabras. No se dijo, es simplemente, estas es nuestra hipótesis, no se dijo. Esto es lo que creemos según la investigación disponible. Se utilizó una expresión definitiva, verdad histórica. Sin embargo, investigaciones posteriores, expertos internacionales y organismos de derechos humanos cuestionaron seriamente aquella versión y documentaron graves irregularidades, incluyendo tortura y otros abusos durante parte de la investigación. La historia de Ayotzinapa nos obliga a comprender algo fundamental. En política, quien consigue ponerle nombre a un acontecimiento puede influir profundamente en la manera en que millones de personas lo interpretan. Porque tú no reaccionas solamente a los hechos, reaccionas al significado que le das. Una multitud puede ser descrita como manifestante o como una turba. En cambio, un cambio económico puede llamarse reforma necesaria o ataque contra los trabajadores. Una persona puede ser descrita como preso político o como delincuente. El mismo grupo puede ser resistencia para unos y terroristas para otros. Un gobierno puede llamar estabilización a lo que los adversarios llamarían represión. Y muchas veces la batalla política más importante ocurre antes de que haya examinado los hechos, porque alguien ya te entregó las palabras con las que debes sentirlo. Ese mecanismo se conoce como encuadre y no es exclusivo de gobiernos autoritarios ni de partidos corruptos. Todos los movimientos políticos intentan enmarcar la realidad de una manera bastante favorable. El problema aparece cuando dejamos de distinguir entre el hecho y el nombre que alguien decidió colocarle sin antes de demostrarte una protesta. Yo te digo que antes hay un punto importante. Una insurrección violenta. Tu cerebro comienza a interpretar las imágenes desde un lugar. Si te digo que estás a punto de ver ciudadanos defendiendo la democracia, probablemente lo observes desde otro punto. Las imágenes pueden ser exactamente las mismas, ojo. Lo que cambió fue el marco emocional que recibís antes de tú querer mirarla. Por eso una de las mejores preguntas que podemos hacernos frente a cualquier mensaje político es extremadamente sencilla. ¿Qué ocurrió y qué nombre está intentando darle esta persona a lo que ocurrió? Separar esas dos cosas pueden ser muy difícil porque los seres humanos recibimos hechos y emociones casi al mismo tiempo. Pero hoy existe una parte enorme de nuestra libertad emocional. Puedes estar de acuerdo con una reforma y aún así preguntarte si el gobierno está exagerando sus beneficios. Puedes estar en contra de una protesta y aún así reconocer que describir a todos los manifestantes como delincuentes puede ser una manipulación. Puedes apoyar una causa y reconocer que una historia sea favorable a tu causa y que no esté lo suficientemente comprobada. El problema es que esa capacidad disminuye cuando la política se convierte en identidad. Y quizás este sea uno de los mecanismos más poderosos de todos. Si yo consigo que tú no solamente apoyes a un político, sino que comiences a utilizarlo para explicar quién eres, cualquier crítica contra él puede sentirse como una amenaza contra ti. Ya no estamos hablando de una propuesta, ojo. Estamos hablando de tu familia, de tu historia, de tu clase social, de tu religión, de tu raza, de tu país, tus recuerdos o aquello que crees que significa ser una buena persona. Entonces, ocurre algo sumamente fascinante. Puedes conocer una información nueva y en lugar de utilizarla para revisar tu opinión, utilizas tu inteligencia para proteger las opiniones que ya tenías. Esto se ve constantemente en redes sociales. Una noticia perjudica al político que amas y tu primera reacción no es preguntar si es cierta o falsa. Tu primera reacción es buscar quién lo publicó. Si en medio te gusta, quizás aceptes la noticia. Si no te gusta, la descartas antes de leerla. Después buscas
rápidamente a alguien de tu grupo que explique por qué la información es falsa, exagerada o parte de una conspiración. Cuando encuentras esa explicación sientes alivio, no necesariamente porque hayas descubierto la verdad, sino porque tu identidad ha sido protegida. Y el proceso contrario ocurre cuando aparece una noticia contra el adversario. Disminuye tu exigencia. Un video de 20 minutos puede ser suficiente. Una captura de pantalla sin contexto puede parecerte creíble y lo compartes porque confirma aquello que ya pensabas. Esto es algo que puede ocurrir en Venezuela de una manera extraordinariamente visible. Durante décadas el chavismo no fue solamente un conjunto de políticas económicas o una preferencia electoral. Para millones de personas se convirtió en una identidad cultural y emocional con símbolos, colores, canciones, una interpretación de Simón Bolívar, una historia sobre los pueblos y las élites, una forma de hablar y una manera de interpretar a Estados Unidos. Al mismo tiempo, para una parte importante del país, el antichavismo también dejó de ser simplemente una posición electoral y se convirtió en una identidad completa. Familias se dividieron, amistades terminaron, personas comenzaron a vivir no solamente en opiniones separadas y diferentes, sino en versiones emocionalmente diferentes del mismo país. Y aquí la polarización consigue algo muy poderoso. El adversario deja de ser una persona equivocada y comienza a convertirse en una amenaza moral. Ya no piensas, esa persona tiene una propuesta económica que considero incorrecta. Piensas, esa persona quiere destruir al país. Y cuando crees que alguien quiere destruir tu país, escuchar deja de parecer una virtud. Negociar puede parecer cobardía. Dudar de tu propio bando puede parecer una traición. En una guerra política, la gente comienza a tolerar cosas que no toleraría durante una conversación democrática normal, porque piensa que lo más importante es impedir la victoria del enemigo. Ahora, piensa en Honduras. Durante las elecciones del 2017 fue una elección extraordinariamente cerrada y controvertida. La misión de observación de la Organización de Estados Unidos, de Estados Americanos, señaló irregularidades, errores y problemas sistémicos y dijo que no podía tener certeza sobre los resultados. En medio de aquella incertidumbre, el país entró en una crisis muy profunda. Quiero que te coloques mentalmente dentro de una situación así. No sabes qué ocurrió. Tu candidato dice una cosa, el otro candidato dice lo otro. Los medios informan desde la perspectiva diferente. Tus amigos comparten videos, circulan rumores, hacen protestas. Hay miedo. ¿Cómo decides cómo creer? ¿O cómo decides qué creer? Muchas personas creen que en situaciones así investigarán de manera fría y objetiva, pero generalmente hacemos algo mucho más humano. Miramos primero a nuestro grupo, qué dicen los míos, qué canal están viendo, qué canal siguen las personas como yo, que están compartiendo mi familia, cuál es la explicación que protege aquello que yo creía. Y una vez que elegimos esa versión, la información nueva comienza a pasar por ese filtro. Si una noticia favorece a nuestro candidato, parece plausible. Si lo perjudica, aumentamos inmediatamente nuestras exigencias. La encuesta favorable es científica, ojo. La desfavorable está comprobada. El periodista que investigó el enemigo es valiente. El mismo periodista cuando investiga a los nuestros se convierte en un bandido, en un vendido. ¿Sí? Y quiero ser muy claro, decir esto no significa que todos los medios sean honestos, que todas las elecciones sean perfectas o que las instituciones jamás manipulen. Sería absurdo. Existen medios corruptos. Hay periodistas que sirven intereses. Existen fraudes, existen campañas de desinformación, claro que sí. Existen gobiernos que presionan instituciones. Precisamente por eso debemos aprender a evaluar evidencia. Pero si nuestra única herramienta para decidir si algo es verdadero consiste en preguntar si beneficia o perjudica a nuestro bando, ya no estamos investigando nada. Estamos defendiendo una identidad. Venezuela volvió a mostrarnos la importancia de la verificabilidad. Después de las elecciones presidenciales del 28 de julio del 2024, en el caso del Consejo Nacional Electoral, proclamó
el resultado, pero el Centro Carter, invitado a observar las elecciones, concluyó que el proceso no cumplió con estándares internacionales de integridad y señaló que no podía verificar los resultados anunciados porque la autoridad electoral no publicó los resultados desglosados por mesa. Más allá de cuál sea tu posición política, ojo, hay una lección que debería trascender cualquier partido. La confianza pública no debería depender únicamente de una autoridad diciendo créeme. Cuanto más importante es una decisión, mayor debería ser la posibilidad de querer verificar. Esto es válido para una elección, pero también para cualquier gobierno. Si un político afirma que redujo la pobreza, debería ser posible examinar cómo se midió. Si afirma que disminuyó la violencia, necesitamos saber qué datos utiliza. Si dice que una obra costó determinada cantidad, debería existir una información pública. Si acusa a alguien de un delito, una democracia necesita pruebas y procedimientos. Cuando una sociedad pierde posibilidad de verificar y todo depende de qué líder, canal, influencer o partido cree cada persona, dejamos de compartir una realidad común y cuando una sociedad ya no comparte ni siquiera una base mínima de realidad, manipularla se vuelve muchísimo más fácil. Porque entonces un político puede decirte que no confíes en nadie más. No confíes en los periodistas porque todos son los enemigos. No confíes en los jueces porque todos están comprados. No confíes en los expertos porque todos pertenecen a las élites. No confíes en los datos porque están manipulados. No confíes en las elecciones porque cuando pierdo. No confíes en las instituciones cuando me investigan. Confía solamente en mí. Y quiero que escuches esto con muchísimo cuidado. No importa si quien dice eso es de izquierda o de derecha. En el momento en que un líder necesita convertirse en tu única fuente posible de realidad, ya no está pidiéndote solamente apoyo político. Está intentando construir dependencia. Y lo más impresionante es que muchas veces todo esto funciona sin que sintamos que estamos siendo manipulados. Nadie necesita obligarte, tú mismo haces parte de tu trabajo. Si buscas los videos que confirman tus creencias, tú bloqueas a las personas que te incomodan. Tú sigues a quienes piensan como tú. Tú compartes la información favorable sin revisarla y exiges a nivel casi científico de evidencia para aceptar cualquier cosa que perjudique a tu bando y los algoritmos aprenden, descubren qué te enfurece, qué te asusta y qué te mantiene mirando poco a poco. Puedes terminar viviendo dentro de una versión del mundo construida no para hacerte comprender mejor la realidad, sino para mantenerte emocionalmente activado. Y aquí quiero que pienses en algo muy personal. ¿Cuántas veces has compartido una noticia pública porque te produjo una emoción antes de comprobar si era cierta? ¿Cuántas veces has leído solamente un titular? ¿Cuántas veces has visto 10 segundos de un video sin saber qué ocurrió antes? ¿Cuántas veces has perdonado a un político que te gusta por algo que utilizaste durante años para condenar a otro? No te hago estas preguntas para acusarte. Me las hago también a mí. Porque el gran error consiste en creer que la manipulación política es un problema de personas ignorantes. No, para nada. Una persona inteligente puede ser magnífica encontrando argumentos para defender aquello que emocionalmente necesita creer. La inteligencia no siempre nos protege del sesgo. En ocasiones simplemente nos hace mejores abogados para nuestras propias creencias. Y quizá por eso los grandes políticos no venden solamente propuestas, venden historias. Te dicen que antes existía un país maravilloso y que ellos pueden recuperarlo. Te dicen que eres víctima de un grupo que te ha quitado aquello que mereces. Te dicen que todos están contra ellos porque son los únicos suficientemente valientes para decir la verdad. Te dicen que si pierden, perderás también tu identidad, tu religión, tu derecho, tu familia o tu patria. Te dicen que el enemigo no está simplemente equivocado, sino que es malvado. Y después,
Cuando tu cuerpo ya está lleno de miedo, rabia, orgullo o resentimiento, te ofrecen la solución. Y la solución es ellos mismos. Ese es el momento en el que más debemos detenernos. No porque todo político que hable de miedo sea un manipulador, no. Existen peligros reales y líderes que tienen la obligación de hablar de ellos. No porque cualquier líder popular sea un dictador. No porque todos los discursos emocionales sean propaganda. El problema aparece cuando la emoción reemplaza sistemáticamente a la evidencia y cuando todas las respuestas terminan conduciendo al mismo lugar. Dame más poder. Confía menos en los demás. No cuestiones a los tuyos y recuerda que cualquier crítica ayuda al enemigo. Ahora quiero regresar a Honduras y a la historia con la que comenzamos. Durante años, un presidente podía hablar públicamente de combatir el narcotráfico, mientras años después una corte estadounidense lo condenaría por formar parte de una gran conspiración relacionada con aquello que públicamente decía combatir. La elección no es que todos los políticos sean iguales. De hecho, esa frase también puede ser una forma de manipulación, porque destruye nuestra capacidad de distinguir entre hechos, responsabilidades y grados de corrupción. No todos son iguales, no todos mienten de la misma manera, no todos gobiernan igual, no todos destruyen instituciones, no todos los acusados son culpables, pero todos los políticos necesitan algo de nosotros, necesitan nuestra percepción. En política no basta con hacer una buena obra, hay que conseguir que la población crea que tú la hiciste, no basta con fracasar. Hay que construir una explicación sobre quién causó el fracaso y no basta con tener un adversario. Hay que decidir qué significa ese adversario. No basta con tener seguidores. Hay que conseguir que defenderte se convierta en una parte de quienes son esos seguidores. Y cuando un líder consigue entrar en tu identidad, ocurre algo extraordinario. Ya no necesita defenderse solo. Miles o millones de personas comienzan a hacerlo por él. Por eso, después de estudiar estas historias de Honduras, Venezuela y México, yo no quiero terminar diciéndote que desconfíes de todos los políticos. Quiero proponerte algo mucho más difícil. Aprender a desconfiar también del político que amas. Cualquiera puede encontrar contradicciones en el enemigo, cualquiera puede identificar la propaganda del partido que odia, cualquiera puede exigir transparencia al gobierno que no votó. La verdadera independencia mental comienza cuando eres capaz de hacer las mismas preguntas a las mismas personas, a las personas que representan tu identidad. La próxima vez que un político te produzca muchísimo miedo, mucho miedo, antes de compartir tu mensaje, pregúntate, ¿qué quiere que haga con ese miedo? Cuando te entregue un enemigo, pregúntate, ¿qué otras cosas podrías estar dejando de mirar mientras observas a ese enemigo? Cuando un discurso te produzca una rabia enorme, espera unos minutos antes de compartirlo. Cuando una noticia confirme perfectamente todo lo que siempre pensaste, desconfía un poco más, no un poco menos. Porque precisamente la información que más nos gusta es aquella que tenemos menos deseo de cuestionar. Y cuando tu líder favorito sea acusado de algo, intenta hacer un ejercicio casi imposible. Imagina durante un momento que exactamente la misma acusación existe contra el político que más detestas. ¿Exigirías las mismas pruebas? ¿Utilizarías las mismas palabras? ¿Darías el mismo beneficio de la duda? Quizás esa sea una de las pruebas más honestas de nuestra libertad mental. No preguntarnos solamente qué creemos, sino qué cantidad de evidencia necesitamos para cambiar aquello que creemos. Porque una idea, porque una idea que ninguna prueba puede modificar no es una conclusión, es una identidad protegida. Y por eso quiero terminar regresando a la primera pregunta de este video. ¿Tú realmente elegiste todas tus ideas políticas? Probablemente no. Yo tampoco. Todos hemos recibido historias de nuestra familia, de nuestro país, de nuestras experiencias, de nuestros miedos y de las personas que admiramos.
Pero existe una diferencia enorme entre recibir una idea y negarse para siempre a revisarla. La libertad no consiste en no ser influenciado por nadie. Eso es imposible. La libertad comienza cuando eres capaz de reconocer qué cosas estás intentando mover dentro de ti. ¿Qué emoción está intentando producir este discurso? ¿Te lo has preguntado? ¿Por qué necesito que yo odie a esa persona? ¿Por qué esta noticia apareció precisamente ahora? ¿Por qué me están diciendo que todo el mundo piense lo mismo? ¿Por qué cuestionar al líder se está convirtiendo en una traición? ¿Por qué tengo más facilidad para ver la manipulación de ellos que la nuestra? Y sobre todo, ¿qué tendría que ocurrir para que yo reconociera en mi propio bando que está equivocado? Si no puedes responder esa última pregunta, quizás el problema ya no es el político. Oh. Quizás el político ya consiguió algo mucho más valioso que tu voto. Consiguió una parte de tu identidad. Y un político que controla tu identidad no necesita decirte todos los días que debes pensar, porque llega un momento en el que tú mismo rechazas cualquier realidad capaz de cuestionarlo. Por eso la verdadera independencia política no comienza cuando votas, comienza cuando la verdad te importa, incluso cuando perjudica a los tuyos. Comienza cuando puedes criticar a la persona que apoyaste sin sentir que te estás traicionando a ti mismo. Comienza cuando no necesitas que tu líder siempre tenga razón para saber quién eres. Porque cualquier persona puede desconfiar del político que odia. Claro que sí. Eso es sumamente fácil. Lo verdaderamente difícil y quizás lo único que puede mantener una mente libre es aprender a hacer preguntas también al político que ama. Y eso es volver a tu ser. Gracias por llegar a este video. Recuerda que estaré subiendo videos todos los días. Dame un like, deja un comentario, por favor, y nos vemos en el próximo video.